Bueno, entonces vamos a meditar la palabra del Señor. Pueden ponerse de pie, por favor, y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 19. En el capítulo 3, en el verso 19. Vamos a aprender ahí la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dice el verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto lo que sus obras son hechas en Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de tener objetivos, hermanos, en esta serie. La semana pasada hablamos de un tema, objetivos específicos, ¿se acuerdan? Y hoy es la parte número 2, objetivos específicos, parte número 2, si quieren ponerle ahí. Y vimos la semana pasada, empezamos a hablar de los objetivos que debemos de tener nosotros como cristianos. Ve que hablamos de que nuestro objetivo principal, hermanos, de poner los ojos es Cristo Jesús. Pero de ahí se derivan muchos más objetivos que nos corresponde a nosotros tener esa mirada en Cristo Jesús y hacer lo demás que nos corresponde hacer. Por ejemplo, la semana pasada vimos que el Señor Jesús les decía a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. ¿Se acuerdan? Es el primer objetivo. Niéguese a sí mismo. El segundo objetivo de la semana pasada fue tome su cruz. ¿Se acuerdan? Tome su cruz. El tercero fue sígueme. ¿Entienden? Tome su cruz, sígueme. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Eso es bien importante. Alguien que no hace eso, pues no puede decir que es discípulo de Jesús. Entonces, mire, ese es el inicio, pues, poner los ojos en Jesús, y luego, hermanos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Entonces, hoy vamos a estar hablando de otros objetivos que están enlazados o unidos a los que ya estamos, a los que ya vimos. Es importante que nosotros veamos esto. Entonces, a donde vamos hoy es que el Señor Jesús está hablando acá de todos aquellos que han venido y han obtenido la salvación. Ahora tienen que hacer, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, ¿entiende? Y seguirle. Pero hay algo que tienen que empezar a practicar, y son esos objetivos que nosotros tenemos que enfocarnos y seguir adelante y haciéndolo. Porque dice, es bien fácil desenfocarse, ¿sí? Es bien fácil desenfocarse. Mire que a veces ponemos nosotros objetivos en nuestra vida y los ponemos y los decimos y a veces los escribimos, pero al poco tiempo ya no nos acordamos, ¿entiende? Y si los escribimos, hasta se nos olvida dónde lo escribimos, ¿sí? Entonces es importante, es por eso que dice, la palabra del Señor está para recordarnos esos objetivos. Por eso dice que siempre estamos hablando de la vida práctica, porque eso se nos olvida muy pronto, hermanos. ¿Por qué? Porque hay Satanás, el mundo dice que corre o va en la corriente de los pensamientos que Satanás maneja. Y entonces, fíjense, hermanos, hay una manipulación, hay
hay una provocación hacia a la iglesia, y quiere atraer a la iglesia para que caiga en su corriente. Pero fíjense lo que la palabra del Señor nos muestra es que nosotros debemos de mantener siempre nuestros objetivos. Por eso la serie se llama Objetivos Firmes, ¿se acuerdan? Objetivos firmes. Nosotros como cristianos debemos de tener firmeza. Por eso el Señor, el apóstol Pablo dice más bien en Efesios capítulo 6, dice que nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. ¿Entiende? Toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. El cristiano victorioso, hermanos, es un cristiano que permanece firme. ¿Firme en qué? En sus objetivos. El cristiano que siempre está en altas y bajas, es porque no ha permanecido firme en sus objetivos. ¿Sí? Entonces, quita la mirada, mira hermano, quita la mirada de los objetivos primordiales. O sea, los objetivos que tienen que tomar el primer lugar en nuestra vida. Entonces aquí vamos a estar viendo otros tres objetivos, hermanos, que debemos de ponerlo por obra y tenerlo siempre en nuestro corazón y frente de nosotros, hermanos, para que nunca se nos olvide. Y es lo que dice acá, el verso 21 que leímos, dice, mas el que practica la verdad. Bueno, practicar la verdad, hermanos, es un objetivo de todo cristiano. Mire, practicar la verdad es algo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque fíjese, si somos discípulos de Cristo, si tomamos nuestra cruz, si nos negamos a nosotros, tomamos nuestra cruz y le estamos siguiendo, entonces ¿qué debemos de practicar? La verdad. ¿Por qué? Porque Él es la verdad y la vida. Amén. Él es la verdad. Entonces, fíjense, hermanos, si nosotros no practicamos la verdad, fíjense, mejor ni digamos que somos cristianos, mejor ni digamos que somos discípulos de Cristo. Pero si practicamos la verdad, hermanos, entonces sí, somos discípulos de Cristo. Y esto es lo que debemos de hacer. Mire, este debe de ser un objetivo firme en nuestro corazón, practicar la verdad. Por ejemplo, podemos decir, ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Entonces, bueno, en primer lugar dice, el que practica, dice, más el que practica la verdad, o sea, practicarla, vivirla constantemente. Si alguien es verdaderamente sincero para con Dios, esa es verdad, vendrá a la luz. Dice, practicar la verdad, hermanos, es vivir en la luz. Vivir en la luz. Fíjese que las mentiras siempre se están escondiendo, ¿verdad? Las mentiras siempre tratan de esconder. Por eso, sí se ha dado cuenta que una mentira trae otra mentira, y otra mentira trae otra mentira. ¿Por qué? Porque está tratando de ocultarla. Pero la verdad no, la verdad lo que hace es algo que está a la luz. Una verdad es una verdad, ¿entiendes? Es una verdad y no se puede esconder. La verdad, la verdadera, la verdad es luz. Es decir, el Señor Jesús es luz, hermanos. Amén. El Señor Jesús es luz. Y dice, y Él se dará cuenta de la integridad de cada uno. La integridad o la pecaminosidad de cada persona. Entonces, andar en la verdad, hermanos, es andar en luz. Andar en la verdad, hermanos, es andar en integridad con Dios. ¿Sí me entiende? Andar en la verdad, hermanos, es andar sin tener nada que esconder delante de Dios. O sea, que uno pueda y tenga toda la confianza y la seguridad de acercarse a Dios y decirle, Señor, te doy gracias porque tú eres mi Dios. Te doy gracias porque tú conoces mi corazón y sabes
que estoy haciendo lo que estoy haciendo sinceramente. A lo mejor por ahí hay una falta que usted está cometiendo, algo, pero tal vez es algo inconsciente, no es algo práctico, o sea, algo de que usted lo está practicando, o sea, deliberadamente lo está haciendo. ¿Sí me entiende? Entonces, está de una manera digna delante de Dios. Pero también Dios conoce, hermanos, cuando una persona está indignamente delante de Él. ¿Sí? Entonces, la palabra verdad, hermanos, eso nos está dando a entender de que no hay nada falso. ¿Entienden? No hay nada falso. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser sinceros. Filipenses capítulo 4, en el verso 8, vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dice lo que está diciendo el apóstol Pablo: si ustedes son verdaderos, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con usted? Amén. Todos queremos, ¿verdad? Todos queremos la aprobación de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Es andar en la verdad. ¿Sí? Debemos de andar en la verdad. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: todo lo que es verdadero. Y todo lo que es verdadero es lo que le corresponde a Él. Verdadero significa que no es falso, ni ninguno ni digno de confianza. Verdadero es alguien que es digno de confianza y que no hay falsedad en él. ¿Sí? También se traduce sincero, o también se traduce real, algo real. ¿Sí me entiende? Sin apariencias, pues. Sin apariencias. Entonces, este verbo ahí en Juan está hablando de verdad, veraz, verdaderamente, da a entender. Pero aquí donde el apóstol Pablo dice, si algo, dice, todo lo que es verdadero, él está hablando, mire, de verdadero como sin esconder. Mire, como algo, como sin esconder, o sea, es algo que no tenga nada que esconder. O sea, ¿para qué esconderlo? ¿Para qué esconderlo? Porque es verdadero. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: si algo verdadero, dice, en esto pensad, en esto haced, y el Señor estará contigo. También ese mismo verbo da a entender veraz, verdad, verdadero. Entonces, un cristiano verdadero que practica la vida de Cristo, hermanos, es sincero. ¿Ven? Es sincero, no esconde nada. Y es por eso que nosotros debemos de andar en la verdad. Andar en la verdad. Número 2, miren, hermanos, otro objetivo específico es que debemos de andar en luz. Nosotros como iglesia, como cristianos, hermanos, no podemos andar en tinieblas. ¿Sí? Que vamos a andar en luz. ¿Por qué? Porque si somos discípulos de Cristo, si nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz y le estamos siguiendo y estamos andando en la verdad, entonces tenemos que andar en luz. En luz. ¿Por qué? Porque Él es la luz. ¿Sí se da cuenta lo que dice el pasaje que leímos? Donde dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De qué se está refiriendo? A Jesús.
Mire, la luz vino al mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Entonces, Él vino a este mundo como la luz. Entonces nosotros, hermanos, el deseo nuestro tiene que ser vivir en luz. El propósito de la vida cristiana es para que todos la vean. O sea, vean nuestra vida. ¿Me entiende? Es como, miren, nuestra vida, hermanos, es como estar así en pleno día. No importa que estemos de noche, pero nuestra vida tiene que ser un pleno día, en plena luz. Porque Él es la luz. Entonces, una vida secreta, hermanos, una vida secreta es andar en tinieblas. ¿Sí? Una vida llena de pecados o llevar pecados secretos, hermanos, es una vida de tinieblas. Fíjense, lo tremendo es esto, porque usted se da cuenta que, por ejemplo, los centros nocturnos, pues la palabra lo dice, ¿no? Centros nocturnos. Es en la noche, ¿no? Lo oscuro. Y ahí van personas que en muchos de los casos no quieren que los vean. ¿Por qué? Porque son centros nocturnos. Son lugares donde quieren hacer cosas a escondidas. Entonces, estas personas no andan en luz. Pero el que anda en luz, hermanos, no tiene temor de nada. Porque sabe que su vida está expuesta. Sabe que su vida todos lo miran y pueden dar testimonio. Una persona que viene a la luz no solamente cree, sino que también se identifica abiertamente. ¿Con quién? Con la luz. Se identifica abiertamente con la luz para que sus obras sean vistas como hechas en comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Para que sus obras sean vistas que son hechas en comunión con Dios. Entonces no se trata nada más, hermanos, de decir soy discípulo de Cristo o voy a la iglesia. No, sino que se trata de que nuestra vida diaria sea luz para los demás. ¿Me entiende? Y ese es un objetivo específico, andar en luz. Dice que la Biblia nos muestra muchos pasajes y muchos hombres de Dios, mujeres de Dios en la Biblia. Pero yo le leo nada más en Daniel capítulo 5, verso 11. Este hombre, Daniel, era alguien que dice que era íntegro. O sea, que andaba en la verdad, en primer lugar, la verdad. Y de ahí andaba en luz. Porque su vida, hermanos, dice, era vista por todos. De hecho, sabían hasta qué horas oraba él. ¿Sí? Y sabían hasta qué horas oraba. Pero lo tremendo es que este hombre, hermanos, era un hombre que amaba a Dios. Este sí era un verdadero discípulo de Dios. Mire, dice en Daniel capítulo 5, verso 11, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Bueno, esto, ¿por qué dicen de los dioses santos? Porque estaban hablando los adivinos y todos esos, ¿ves?, que creían en muchos dioses. Pero en realidad era un Dios, el Dios de Daniel y el Dios nuestro. Amén. Entonces, ¿delante de quién estaban hablando estos sabios? Estaban hablando delante de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. ¿Se acuerda que este hombre en su fiesta, en su locura, mandó a sacar todos los utensilios de la casa del tesoro? ¿Para qué? Porque él quería beber, embriagarse, emborracharse y darles de tomar a sus invitados en los utensilios de la casa de Dios que habían traído de Jerusalén. Entonces eso fue lo que hizo, y cuando ellos estaban haciendo, fue tanto el pecado que cometieron, que dice que en la pared apareció una mano y empezó a escribir.
y nadie podía descifrar y nadie podía interpretar lo que estaba escrito. Estaban todos los sabios, los brujos, los adivinos y todos, y nadie podía interpretar el escrito. Pero entonces dice que vienen y les dicen, no, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz. ¿Se cuenta? Se halló en él luz. Bueno, ellos estaban hablando luz porque él entendía lo secreto, ¿sí? Se halló luz porque entendía lo secreto, pero su vida, hermanos, no era una vida secreta para los demás. O sea, la vida de Daniel era una vida pública. De hecho era un funcionario él en el reino, hermanos, y todos conocían su vida. Es por eso se acuerdan que cuando se juntaron contra él para ponerle la trampa y poder agarrarlo en una movida chueca, no pudieron. ¿Por qué? Porque este Daniel, todo lo que hacía, lo hacía en luz. ¿Sí se da cuenta lo importante? Todo lo que hacía, lo hacía en luz. Entonces, no encontraron nada para poder acusarlo. Es por eso, él vivía en luz, hermanos, pero también la luz, bueno, vivía en luz y pensaba en luz, ¿sí? Porque tenía todo el conocimiento, la revelación del Señor, y es por eso, eso es lo que le dice, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces dice, este hombre, su vida era así, pública. Es la vida la vida del cristiano, nuestra vida, hermanos, así tiene que ser, pública, que la conozcan todos. Dice, por eso, si somos cristianos, hijos de Dios, mire, nada de meter la Biblia o comprar la Biblia más chiquita, ¿no? Y metérnosla así, ¿no? Para que no la vean y salir de la casa escondiéndola. No va a ser que sea su caso. No, pues yo uso mi teléfono, al cabo ahí traigo 20 traducciones de las escrituras. Dice, no sé, o sea, no, mire, pero nuestra vida es pública. ¿Entiende? Que entiendan la gente que nos rodea, que nos conoce, los familiares, que nuestra vida es una vida de comunión con Dios. Y así tiene que ser, no de apariencia. Mire, este Daniel tenía una vida real, una vida sin esconder nada. Por eso él vivía una vida, hermanos, de verdad y en luz. Así nosotros tenemos que vivir. Una vida de verdad y en luz. Caminar en la verdad y caminar en la luz. Son objetivos específicos. La luz, hermanos, vino a nosotros, la luz. ¿Para qué? Para que nosotros brillemos. Brillemos, y dice, la luz también es sinónimo de esperanza, ¿verdad? Cuando estamos en alguna situación difícil, decimos a veces, no, híjole, vi la luz al final del túnel, o sea, al final de la lucha, de la prueba. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la luz es un sinónimo de esperanza, de alivio. ¿Me entiende? De alivio. Pero fíjese, cuando no se ve la luz, es toda oscuridad, hermanos, no hay esperanza, no hay ninguna esperanza. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros andemos en la luz. ¿Por qué? Porque de esa manera nos mantendremos siempre con los ojos puestos en Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. Amén. En Mateo capítulo 5, verso 14, ahí en el sermón de la montaña, fíjense lo que dijo el Señor Jesús a sus oyentes. Les dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Dice? Y la luz vino al mundo y los hombres no
la recibieron, dijo el Señor Jesús. Pero me dice, ahora aquí también Él está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, dándonos a entender que nuestra vida, hermanos, es pública. O sea, se da a conocer, se ve. Tiene que ser algo que sea latente, algo que sea obvio. ¿Entiende? Algo, la vida del cristiano, la vida cristiana, es algo obvio, hermanos. No es una vida a escondidas. ¿Sí me entiende? No es una vida a escondidas. El cristianismo no es para esconderlo. El cristianismo es para vivirlo. ¿Sí? Eso es para vivirlo. Y eso es lo que está diciendo Jesús acá. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿para qué va a ser nuestra vida? ¿O para qué es nuestra vida obvia o pública? ¿Para qué? Para que por medio de nuestra vida glorifiquen a Dios, dice. ¿Sí? Para que por medio de nuestra vida glorifiquen a Dios. Dice, en primer lugar, nuestro testimonio. Pero vamos a estar viendo también ahí que debemos de predicar. Entonces, esa es nuestra vida diaria, de la manera como nos comportamos, de la manera que somos, hermanos, que necesitamos ser verdaderos, tenemos que caminar en la verdad, porque Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, si tú dices que eres luz y nadie te ve, ¿entiendes? O sea, es cuestión de ver, o sea, ¿por qué? ¿Sí? Porque dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. O sea, no veniste a Cristo para esconderte. ¿Sí? No veniste a Cristo para esconder lo que recibiste. No, veniste a Cristo ¿para qué? Para que seas luz. ¿Sí? Veniste a Cristo para que seas luz. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. No puedes esconder una ciudad que está sentada sobre un monte. No la puedes esconder. Ni enciendes una luz y la pones debajo de un almud, o sea, debajo de un cajón. No se puede. ¿Entiendes? No se puede. La luz está para alumbrarnos. La luz está para ver. ¿Sí me entiende? La luz está para bendición. Es una bendición, ¿verdad? Tener, dice, la luz que tenemos acá y todo eso. No es una bendición. Mire, a mí me tocó todavía crecer en los tiempos de los candiles. No sé si a ustedes les tocó. No creo que sea yo el más viejo. Pero a mí me tocó vivir todavía eso del candil y todo eso. Olvídense, era una lucecita así, mire. Pero con eso nos alumbrábamos. Imagínense, bueno, de donde soy yo, hermanos, habían noches oscuras, pero de densas tinieblas, hermano. Donde es una maravilla ver el cielo. Pues qué estorbo nos iba a hacer candil. Ahorita acá no casi ni vemos las estrellas. Pero vaya, usted sálgase a un lugar donde no hay luz y se va a dar cuenta de todas las maravillas que hay en el cielo. Sí, pero sí se da cuenta pues que la luz es una bendición. Es una bendición. Cuando nosotros íbamos a lugares, fíjese que en el tiempo de mi niñez, íbamos a los servicios lejos de nuestra casa. Y qué carro, no hombre, olvídese. No, y qué pavimento, nada, hermanos. Eran caminos horribles, resbaloso, a veces lloviendo y sin luz. ¿Qué hacíamos nosotros? Entonces, como veníamos en bola, niños, y normalmente eran mujeres que venían con nosotros,
Pero nosotros, la mayoría de los niños, teníamos miedo, por eso veníamos enfrente. Entonces lo que hacíamos es que nos pegábamos, porque venían grupos grandes y a veces traían unas de esas como lámparas que le ponían un tipo de combustible y bueno, y alumbraban así, como se miraba como luz eléctrica. Y lo que hacíamos es que nos pegábamos con ellos hasta donde iban, pues. Y era una bendición porque, hombre, ahí íbamos jugando ahí alrededor de ellos y bien contentos, pero ya cuando se apartaban era lo duro, porque quedábamos más ciegos. Pero era una bendición, hermanos. Fíjense, y eso ahorita viene a mi mente, porque así es la iglesia para este mundo. ¿Ven? Así es la iglesia para este mundo, hermanos. Una bendición. ¿Sabe por qué no se han derramado los juicios de Dios sobre esta iglesia? Sobre este mundo. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo y la iglesia está aquí. Sí. Entonces, miren, hermanos, usted es una bendición para este mundo. Pero entonces no es para que se esconda. No es para que nos escondamos. No, hermanos. Si estamos en la verdad, ¿qué debemos de hacer? Publicar la verdad. ¿Sí? Publicar la verdad. Entonces, la luz. Aquí dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. Phos es el verbo. Y es brillar. También este verbo da a entender, hermanos, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, da a entender que hacer manifiesto. Ok, lo que está dando a entender Jesús es que no es que usted sea un bombillo de esos, no, sino que nuestra vida, hermanos, es algo manifiesto. Nuestra vida es manifiesta a los demás. Y es por eso que, ¿cómo podemos esconder? ¿Cómo vamos a esconder algo? Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado cómo nos conducimos. ¿Saben por qué? Porque podemos ser de bendición o de tropiezo. ¿Sí? De bendición o de tropiezo. Porque ¿sabe una cosa? La gente dice esto, mire, si usted es un cristiano verdadero, genuino, que anda en la verdad y que vive en luz, hermanos, van a decir la gente, híjole, yo quiero ser como este. Pero si usted es de esos cristianos que amargado, se esconde y no, hombre, olvídese, tiene un carácter pésimo, van a decir, no, ser cristiano como este, mejor me quedo como estoy. ¿Sí? Entonces, es importante, hermanos, que nosotros consideremos esto. Pero el objetivo es, hermanos, que nosotros andemos en luz. O sea, que nuestra vida sea manifiesta, pero para bendición de los demás, como el ejemplo que les puse. Manifiesta nuestra vida. Una luz, hermanos, mire, una luz no puede ser encendida internamente para que alumbre afuera. O sea, fíjese, allá afuera tenemos luces, pero estas luces no se ven allá afuera. Pero en Cristo, hermanos, la luz que se encendió en nosotros refleja todo. ¿Sí me entiende? Refleja todo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, ahora ustedes son la luz. O sea, donde quiera que vayamos, ahí se va a ver. Porque a veces decimos nosotros, no, pues es que yo estoy en la luz, pero muy internamente. No es posible, hermanos. ¿Me entiende? No es posible. No, porque todo lo que somos se da a conocer, se ve. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan 9:5.
entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Ahora, hermanos, la iglesia es la luz del mundo. Dice, la iglesia es la luz del mundo para glorificar al que lo rescató. Nosotros somos la luz del mundo, pero hermanos, cuando ven esa luz en nosotros, el Señor es glorificado. Fíjense que el creyente no brilla por luz propia, ¿verdad? El creyente no brilla por luz propia, sino que brilla por la luz de Cristo. Es una luz reflexiva en la medida, fíjese esto, que en la medida que contemplamos la gloria del Señor, más la reflejamos. ¿Sí entiende eso? En la medida que contemplamos la gloria del Señor, más la reflejamos. O sea, en la medida que conocemos al Señor, de esa manera lo vamos reflejando. O sea, si nuestro conocimiento hacia el Señor es más y más, así será nuestra luz. Será de mucho más watts. Irá aumentando. Y ese es el propósito, hermanos, que nosotros vayamos reflejando más y más al Señor. Fíjese lo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 4. Por tanto, hermanos, necesitamos asegurarnos que nada se interponga entre nosotros y la luz del Señor. Nada. Dice, vivir en luz, hermanos, la luz de Cristo refleja todo. Por eso el salmista dijo, en tu luz veremos la luz. Entonces es importante, hermanos, cuando vivimos en la luz de Cristo, dice que todo se revela, es revelado. Todo es revelado y vemos lo que necesitamos quitar. Vemos lo que estorba nuestra vida espiritual. Sabemos muy bien lo que nos está estorbando en una buena comunión con Dios. ¿Por qué no tenemos una buena comunión? Es porque hay estorbo. Entonces, por eso el apóstol Pablo a los Filipenses en el verso 14 del capítulo 2 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fíjense lo que dice, hagan todo esto, dice, sin murmuraciones o contiendas. O sea, vivan en la verdad. Vivan en la verdad y vivan en luz, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Sin mancha. ¿Por qué? Porque la luz, hermanos, revela las manchas, ¿verdad? La luz revela las manchas. Fíjese, si apagáramos las luces, pues no alcanzáramos a distinguir qué color de ropa trae. ¿Sí? Pero cuando prendemos las luces vemos hasta las manchitas que trae uno en la ropa, ¿no? Esa es la luz de Cristo. La luz de Cristo, hermanos, revela todas las manchas que hay en la vida de sus discípulos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando revela la luz esas manchas, corremos a Él y somos limpiados. Entonces, miren, hermanos, dice que nosotros estamos viviendo en una generación maligna y perversa. Podemos pecar, podemos fallar, podemos manchar nuestra vestidura, hermanos. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes ha pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, mire lo que dice, continuamos, dice,
que vivimos en una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Luminares es del verbo foster. Recuerden que en el verbo pasado el verbo es fos y aquí es foster. Y es iluminador. Es iluminador. Iluminaria también, brillo, fulgor, luminaria. Entonces es como que si saliéramos a ver las estrellas o la luna, es una luminaria. Entonces, hermanos, así es nuestra vida en el mundo, así debe de ser. Entendiendo de que el mundo vive, hermanos, en plena oscuridad. Es por eso que Pablo dice que el mundo fue metido a tinieblas. Los hijos de Dios deberían ser sin mancha en medio de una generación mala y perversa. Mediante vidas sin mancha, los hijos de Dios se mantendrán tanto más claramente frente al oscuro fondo de este mundo. Dice, nos mantendremos así iluminando frente a este mundo tan oscuro. Por eso también el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5 dice que antes que hablara de que somos la luz del mundo, Él habla de que somos la sal de la tierra. ¿Entiende? La sal de la tierra. La sal viene y trae el sabor. La luz viene y ilumina. ¿Entiende? Es una bendición. La iglesia del Señor, hermanos, en este mundo está para bendición. Amén. Para bendición. No está, hermanos, para prestarse a burlas, a que hagan bromas, a que sirvamos de tropiezo. No. Estamos en este mundo, hermanos, para bendición a los demás. Por eso dice que esto lleva a Pablo a pensar en ellos como luminares en una noche oscura. Luminares en una noche oscura. ¿Se da cuenta? Dice, en una noche de luna llena, fíjese que no se aprecia tanto un luminar. Pero una noche sin luna se aprecia mucho más el luminar. Entonces, el mundo, hermanos, está en plena tiniebla. Entonces, el luminar, o sea, la iglesia como luminares en este mundo, hermanos, tenemos que ser muy bien apreciados. ¿Sí? O sea, muy bien vistos por el mundo. Muy bien vistos por el mundo. Dice, ya les dije que el cristiano no puede brillar por sí mismo, sino que brilla por la gloria de su Señor, de Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver el punto número 3. El punto número 3 es Cristo, la esperanza del mundo, ¿verdad? Cristo, la esperanza del mundo a través de su iglesia. ¿Sí? Entonces, la iglesia, hermanos, nosotros somos los portavoces de Cristo, pregoneros de justicia. ¿Entiendes? Anunciando que Cristo es la esperanza, la única esperanza del mundo. La única esperanza del mundo. Porque dice, hermanos, que nosotros podemos ser buenos cristianos y podemos estar en nuestro hogar y llevar una buena vida de cristianos y no hablar. Bueno, a lo mejor alguien que se relacione con nosotros va a ver nuestra vida y sí va a querer ser cristiano. Pero también la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de hablar. ¿Sí? De hablar. Entonces nosotros, hermanos, el punto número 3 es que la iglesia
El objetivo específico es que la iglesia tiene que proclamar el evangelio, anunciar el evangelio, proclamar la gloria de Dios. ¿Sí? Lo proclama con su vida. ¿Por qué? Porque es luz. Pero también lo tiene que anunciar. Lo tiene que anunciar. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 2, verso 9. Creo que se saben ese versículo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí nos quedemos. Ahí está bonito, ¿no? Maravilloso. Pero fíjense que así como el Señor hace las cosas con un propósito, mire, por algo. Ahí está el objetivo por el cual nosotros fuimos trasladados de una naturaleza a otra. ¿Sí? Dice: para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar, hermanos, para proclamar, para dar a conocer, Entonces el propósito por el cual Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz, hermanos, el propósito por el cual nos trasladó de criaturas a hijos, el propósito por el cual nos traslada de extranjeros a pueblo de Dios, el propósito por el cual nos traslada el Señor de ser enemigos a ser un sacerdocio santo, hermanos, ¿es para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, hermanos, un cristiano, por eso les digo, un cristiano verdadero, discípulo de Cristo, no puede esconderse. No puede esconderse, hermanos. Es por eso que es necesario que empecemos a salir y empecemos a predicar el evangelio. Fíjense, es importante que nosotros empecemos a predicar el evangelio, porque si no, ¿cómo van a creer? Dice que nosotros debemos de proclamar las maravillosas obras de nuestro glorioso Dios, para anunciar las virtudes de aquel. Virtudes es las maravillosas obras de Dios. Fíjense lo que estábamos cantando hace ratos: digno eres, Señor. ¿Por qué? Porque Él nos rescató, porque Él se entregó en la cruz por nosotros. ¿Por qué? Porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él volverá. Digno es el Señor. Él es el único que merece toda alabanza y toda gloria. Pero entonces, ¿cómo lo van a saber el mundo que anda en tinieblas? Por medio de usted. ¿Me entiende? Por medio de usted y por medio de mí. ¿Sí? Nosotros debemos de ser los pregoneros de justicia como lo fue Noé. En Romanos capítulo 10, dice el verso 8, dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe que predicamos. Fíjese, hay una palabra de fe y esa palabra es el evangelio. Cerca de ti, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Hermanos, tal vez llevamos tiempo de cristianos y conocemos las escrituras. Cuando leemos un pasaje decimos: ya me lo sé. Pero es importante que lo llevemos y lo demos a conocer. Que no seamos cristianos, hermanos, de profesión, sino que seamos cristianos de relación con Dios. Mire, dice: ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado, sino que viene a la luz. Aquí está lo tremendo. Dice, en el verso 14 dice, ¿cómo pues? El apóstol Pablo está haciendo ahí varias preguntas. Y él dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo pues podrán invocar? ¿Cómo van a invocar en alguien que no han creído? ¿Cómo pueden invocar a alguien que no conocen? Entonces, fíjense, usted y yo necesitamos llevarles la palabra del Evangelio. Usted y yo necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces nosotros somos los que debemos de hablar, de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Hermanos, fíjense que hay gente que se está perdiendo sin Dios y sin esperanza. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ha perdido este objetivo. ¿Sí? La iglesia ha perdido este objetivo. Nos concentramos más en nuestros quehaceres, en lo que estamos haciendo, en nuestra vida. Decimos estamos cansados, siempre estamos cansados. Pero tenemos este deber, hermanos, este deber de predicar. Fíjense, hermanos, vaya y examine la vida de las familias, de las personas, de las familias desintegradas, donde falta el papá, donde falta la mamá, donde los hijos están en drogas, donde, hermanos, fíjense que está terrible. Está terrible. Y nosotros tenemos, hermanos, esta verdad. Andamos en la verdad que es Cristo y debemos de anunciarla. Andamos en la luz, hermanos, y debemos de llevar esa luz para que ellos también sean bendecidos. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a invocarle si no han oído? ¿Por qué? Porque la iglesia, bien, gracias, bien a gusto en la casa. Y yo sé que están ricas las cobijas, ¿verdad? Yo sé que están, no hombre, olvídese. Pero es necesario que prediquemos la palabra del Señor. Es necesario, hermanos. Es un objetivo, es que nosotros debemos de tener firmes. Hay que predique el evangelista, hay que predique el pastor, hay que predique el hermano. Al cabo, ese hermano es bueno para predicar. No, hay quienes que sí son buenísimos, hay quienes que somos malos, pero hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, ¿sí? De predicar el evangelio. Y debemos de predicarlo porque nosotros lo conocimos. Ay, hermanos, pero mira que yo no sé nada de la Biblia. Ella lleva como 50 años. Mire, no, es que no sé nada. Fíjese, si no es, mire, hermanos, si no el evangelio, es que caemos en muchos errores y creemos que tenemos que aprendernos la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis y que sepamos explicarlas de una manera correctamente. No, sino lo único que debemos de hacer es vivir la palabra que hemos aprendido, oído, y contar las virtudes del Señor que ya estamos viendo en nuestra vida. ¿Sí? El Señor Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno, ¿se acuerda que le dijo? Anda y ve cuán grandes cosas, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Sí? Anda y venda, y ve, cuéntales lo que ha hecho el Señor contigo. Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pueden creer? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán? Dice.
sin haber quien les predique. Hermanos, fíjense que es importante que prediquemos el Evangelio. Es importante que llevemos la palabra del Señor. Mira, no se trata, hermanos, quitemos esto de la mente, no se trata de número, sino se trata de que conozcan a Cristo. ¿Sí? Se trata de que conozcan a Cristo. Se trata de que cada uno de nosotros seamos en realidad, hermanos, en realidad, vivamos en la verdad, verdaderos. Seamos verdaderos, que vivamos en luz y que seamos verdaderos pregoneros de justicia. Pregoneros de justicia. ¿Y cómo? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Jesús les dijo en una ocasión a sus discípulos: si ustedes callan, esas piedras hablarán. ¿Será imposible para el Señor eso? ¿Será imposible que las piedras hablen? No, si de la nada hizo todas las cosas, hermanos. De la nada hizo todas las cosas. Pero por eso estamos nosotros en este mundo, hermanos. ¿Para qué? Para que andemos en la verdad, para que vivamos en la luz y seamos la luz de este mundo y seamos pregoneros de justicia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y qué dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 28? Anda, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hermanos, hay mucha necesidad de predicar el Evangelio. Hay mucha necesidad y necesitamos hacerlo. Debemos de hacerlo. Jóvenes, niños, adultos, todos, hermanos, debemos de predicar el Evangelio. ¿Sí? No debemos de avergonzarnos. Porque al avergonzarnos es como que si fuéramos la luz pero estamos debajo de un almud. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Si el Evangelio es poder de Dios para ti en tu vida, entonces dalo a conocer. Amén. Predica a Cristo. No prediques la iglesia, predica a Cristo. Amén. Prediquemos a Cristo, porque Él es la luz verdadera. Amén. Nosotros solamente somos el reflejo de Él. Amén. Somos el reflejo. Pero fíjense, hermanos, en un metal, para terminar, en un metal brilloso o en un espejo, si usted lo pone enfrente del sol o de alguna luz, usted lo pone a esa dirección y va a alumbrar a donde usted quiere alumbrar, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa ya sea metal o espejo, tiene que estar limpio para que dé una luz nítida, que dé una luz clara. Pero ahora imagínese que ese espejo esté lleno de tierra, sucio, y lo pone frente al sol. ¿Usted cree que va a alumbrar? No. Y si alumbra, va a ser una luz así media distorsionada. A veces, hermanos, así estamos. Es por eso que es importante que meditemos en todo esto, que tengamos, hermanos, objetivos específicos. Y estos objetivos que estamos viendo son específicos. Que andemos, hermanos, en la verdad, que vivamos en la verdad, que andemos en luz, que seamos pregoneros de justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, amado Dios. Gracias porque tú eres bueno. Tú nos enseñas de tu palabra, Dios amado. Gracias porque podemos ver lo maravilloso que eres para con nosotros. Podemos ver, Señor, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Tú más que nadie conoces, Señor, las áreas que hemos descuidado. Y tal vez tu luz verdaderamente brilló en nosotros, Señor, pero
hemos dejado que esa luz vaya apagándose. Queremos seguir siendo, Señor, esa luz maravillosa. Queremos seguir revelando esa luz maravillosa que ha brillado en nosotros. Amado Dios, ayúdanos. Padre, gracias. Gracias por todas tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres la verdad y tú eres nuestra luz verdadera. Esa luz que alumbra, que ha alumbrado nuestra vida. Gracias. Es por eso, Señor, que te bendecimos y te exaltamos y te glorificamos, Señor. Y sabemos, Señor amado, de que solo tú, Señor, puedes mostrarnos dónde debemos de cambiar, qué necesitamos limpiar, qué necesitamos quitar de nosotros. Señor, te rogamos que podamos entender, Señor amado, las cosas que han estado manchando nuestra vida, Señor, que han estado, Señor, estorbando nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y que tal vez hemos dejado, Señor, de hacer lo que deberíamos de hacer. Tal vez hemos dejado, Señor, de anunciar tu palabra. Queremos hacerlo. Queremos agradarte cada día con todo nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, tener esos objetivos claros en nuestra vida diaria, Señor. Que podamos vivir en la verdad. Queremos vivir en la verdad en cada momento. Sí, Señor Jesús. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a terminar cantando esta alabanza, Señor? Amo más y más. Sí, Señor Jesús. Dígaselo. Quiero vivir, Señor, agradándote. Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor, pues te amo más y más. Tú eres mi Dios, mi vida es para ti, mi vida es para ti. Hoy me consagro. Para ti, hoy me consagro, cansado estoy de hacer mi voluntad, me rindo a ti, me entrego a ti, Sí, Señor Jesús. quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, Manos levantadas. quiero Señor, hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Rindo a ti, me entrego a ti. vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti,
me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Sí, Jesús. Sí, Señor, gracias. Gracias por hablarnos a nuestra vida, Señor. Es por eso, Señor amado, que cada día queremos rectificar, amado Dios, nuestra vida y seguir cada día, Señor, avanzando con objetivos firmes, Dios. Gracias te damos. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén.